Ya, muy bien. Entonces, como les había manifestado, ustedes tienen que resolver algebraicamente y al último recién hacer el cálculo, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta, ¿cuánto le salió la respuesta de ese ejercicio? 17. Exacto, muy bien, ven, y esa es justo la respuesta del libro, 17 metros. ¿Sí ven? Todos tienen que llegar a esa respuesta, ¿sí? Entonces, ese es lo que ustedes se pretende llegar, ¿no? Y es más como la resolución de una tesis, como la resolución del libro está puesto de esa manera, ¿no? Y ya no cometer el error que hacíamos, mejor dicho, no que hacíamos, que hacen en el colegio, en donde desde arriba ya le ponen el valor de la tangente 0, algo, unos con 2, otros con 3 decimales, la tangente de 40 igual, y luego ese decimal al multiplicar por el número, por ejemplo, por el 50, va cargando error, 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 y el último no le sale el 17, le sale el 16 punto algo, 16, 77, 88, 94, hay una inmensidad de resultados, pero ninguno es el correcto. Sí, entonces esos se van a tener que ir supliendo, supliendo, supliendo cada vez para llegar a la perfección, ¿no? Entonces las respuestas son 17 metros. Perfecto, y como les había manifestado, esperemos que ya la plataforma ya debe estar máximo hasta la próxima semana, yo creo que sería un mes, porque necesitamos ya subir los deberes, tomar pruebas y todo lo demás. Dígame, señor Yara. Profe, pero igual, o sea, no sé si ya les llegó a los otros compañeros, pero a mí no me ha llegado ese de los sellos para poder imprimir eso de las tablas. Sí, Entonces, todavía no he mandado porque realmente esperaba la confirmación de qué hace la plataforma. Entonces veamos lo que nos responden el día de ahora para que ustedes ya, obviamente, y se les mandaría el primer día de ver de ejercicios que corresponde justo a resolución de problemas, ¿no? Que ustedes deben saber que este capítulo tiene cifras significativas, tiene redondeo, además de eso tiene un manejo ya todas de las fórmulas, ¿no? Perímetro, área, volumen, cambios de unidad, análisis dimensional y de todo eso. Entonces está pendiente un deber fuerte de ese aspecto, pero esperemos que hasta el día de ahora nos confirme, ya para tener la plataforma, como les digo, máximo, máximo, hasta la próxima semana, ¿sí? Entonces ahí ya para poder, ahí van a estar cargados todos los documentos, les dije los libros, en la misma plataforma vamos a hacer pruebas y también que ya vayan subiendo ahí, de acuerdo a la indicación, el deber ya resueltos. Muchos de estos ejercicios ya igual resuelven en hojas de cuadro, imprimen el formato que les voy a enviar, escanean y suben, ¿no? Que esa es la idea, esa es la idea de la plataforma, de darle uso, pero hasta el momento, al menos en mi asignatura, todavía no. En las demás asignaturas tienen ustedes ya la plataforma, en ética y pensamiento universitario, ya, sí. Solamente en esa, Alicia. solamente en esa. Bueno, en esa parte sí, sí ya tenemos que también los profesores exigir porque no es común, ¿no? Al menos siempre estoy acostumbrado ya a tener la plataforma desde el primer día para aprovechar todas las bondades del sistema y en realidad darle una potencia a lo que es la educación virtual. Aparte de eso, utilizar simuladores, hacer un poquito de inteligencia artificial y todo lo demás, porque para eso estamos llamados, ¿no? Bueno, pero yo me voy a dedicar, sí, déjenme este día, voy a dedicarme eso a mover lo que se tenga que mover para que la próxima semana ya se tenga que tener acceso en la plataforma. Dígame, señor Chul. Ah, está entrando el señor Chul. Ya, listo. Bueno, entonces, por favor, ya les digo, de aquí se va a mandar un deber. Dígame, señor Almeida. Dice, disculpe, yo tengo una pregunta con respecto al ejercicio anterior que hicimos. Dígame, sí, No, este sino ese es justo ahí. ya, Más abajito, ahí lo hice. ya. Por ejemplo, cuando ya multiplicó en X, ¿verdad? Ujú. Y queda esto, se podría decir la expresión, la tercera expresión. Este tangente de 30 está multiplicando este paréntesis, ¿verdad?
Ajá, sí. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, si le multiplico tangente de 30 por 50 me debería quedar 50 tangente de 30 que es el primero. Lo segundo sería tangente de 30 por tangente de 40 que sería la segunda expresión. Y la tercera sería tangente de 30 por menos d, que la tercera expresión sería menos d tangente de 30. Falta una expresión aquí. No, 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 aquí Esa la veo yo. Ajá. acá, pero lo puedo poner aquí en uno de estos, pongámosle una bomba, acá pongámosle aquí una, otra cosa, ve, aquí está el cuadrado, ahí está el Ah, cuadrado, ya, ya. acá está la bomba, y aquí está este coso de acá. Bueno, entonces nada por el estilo, ¿no? Sí, ya, perfecto. Entonces ahí está la propiedad distributiva, no hay por dónde confundirse y de ahí sí agrupar, ¿no? Tienen la incógnita, el clásico aquí, factor común, vean, el factor común, si ven la potencia que tiene el factor común, que decían, ¿dónde voy a emplear el factoreo? El factor común se utiliza hasta doctorado, ¿no? El factor común es como el teorema de Pitágoras, tiene un alcance tenaz, Pitágoras se ve desde la escuela, pero igual se ve en maestría en ciencia de la matemática, doctorado en matemática aplicada. Bueno, el teorema de Pitágoras tiene un alcance tremendísimo. Bueno, entonces lo que sí quiero es que ya despejen, ¿no? Despejen, ya no hagan el típico del colegio en donde al principio ya ponían tangente de 30. Señor, ya, Yo tengo una consulta con el despeje que hizo arriba, ya, un ejercicio. ya, ahí, Exactamente ahí. ya. Eh, cuando la X en la segunda ecuación, cuando la X pasaría a, si le paso el 50 a restar y le multiplico por -1, no quedaría X menos D tangente. Ah, no, no, sí está bien, perdón, yo mal. Ya vi mi error. Sí, 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 en los colegios suele pasar eso, ¿no? A ver, es que pasa que tenemos una costumbre, digamos, arraigada en que la X siempre tiene que estar a la izquierda. Pero tienen alumnos zurdos que han hecho buenos cuestionamientos, dicen, ¿y por qué no puede estar a la derecha? Pues porque el mundo lamentablemente está hecho para los derechos, pero no para los zurdos. Pero para mí vean, me conviene que el X sea positivo acá y le conservo el 50 y el D que estaba con positivo acá le cambio con negativo. Que a mí me conviene, no es que antes, no, no puede ser esto posible. Recuerden que hasta cuando, no sé si les habrán contado sus pocos abuelitos, alguien nacía o escribía con la mano izquierda, eso ya era pecado, era hasta pobre le ortigaban con tal que escribía con la derecha, no, nada por el estilo. Entonces ahora, donde ustedes quieran poner. La otra situación es el clásico, ¿no? También que es clásico de los colegios, multiplicar por -1. No es que esté mal, no es que esté mal, pero no es necesario. No es necesario. Y es más, les diría yo que el multiplicar por -1, en mi experiencia, haciendo ya todo bien, cometen muchos errores. Para mí es fácil jugar con el que X es positivo. Para mí me conviene enviarle a la derecha, le envío. Pero si usted obviamente ya se acostumbrado al colegio a multiplicarle por -1, no hay ningún problema. Va a salir lo mismo, pero no se equivoque, ¿no? Pero aquí multiplicar por -1, raro va a ser. Por la prontitud puede ser, pero de ahí no. De ahí no, yo no tengo problema si le mandan izquierda, de derecha, le dejan ahí y todo lo demás. Si no, dice, porque quede bonito, es que en el colegio me dijeron que las incógnitas al lado izquierdo y el otro lado derecho. No, no necesariamente es eso. Sí, no, nada. Bueno, hay que librarse de ciertos paradigmas de la cabeza, ¿ya? Pero no importa. Sea que multiplique por -1, sea que no, la respuesta va a ser 17. Perfecto, muy bien. Vamos a entrar a algo fuerte ahora. Vamos a entrar eh, a errores, ¿sí? A errores. Repito, de esto va a quedar un deber pendiente que ustedes lo van a hacer luego. Y entramos a ver teoría de errores, que es pesado, ¿no? Pero esperamos suplir, ¿no? Todo lo demás. Perfecto. A ver, nosotros habíamos visto lo siguiente, veamos lo que hemos visto. Eh, a ver,
Vamos desde el principio. Números decimales, ¿sí? Vamos a hacer como a recapitular, ¿sí? Notación científica. Sí, hemos visto notación científica, por ejemplo, en los prefijos y los sufijos del sistema internacional, a lo que nosotros movemos la coma, vemos algo de notación científica, ¿sí? Así que esta parte no me preocupa, ¿sí? Vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. El asunto, orden de magnitud. El orden de magnitud también ya lo vimos, sí, ya lo vimos, sí, el redondear, ¿no? A las potencias cercanas de 10. Eso, profe, también lo vimos, no hay ningún problema. Vamos con la parte, ¿sí? Orden de magnitud. Obviamente se aproxima, ¿no? Potencias de base 10. Viene el capítulo de cifras significativas, ¿sí? Que ya lo explicamos muy bien. Igual ustedes ya saben con cuántas cifras significativas tienen que tener los cálculos y eso ya vimos en la anterior clase, ¿sí? Reglas de redondeo, profe, también ya lo vimos. Y entramos a lo siguiente, ¿sí? Características de un instrumento de medida. ¿Sí? Muy bien, características de los instrumentos de una medida. Vamos a leer, por favor, le vamos a expurgar al documento. Sí, vamos a expurgar el documento y voy explicando término por término, ¿no? Si algo les resulta que no sea conocido. Por favor, Alejandra Maza, lea todo el primer párrafo, por favor. Aleja Maza. No, no está. No está, Aleja Maza. A ver, señor Cisalema, por favor, ayúdeme con la lectura. Ya, Liz. Dice, características de un instrumento de medida. La importancia que los instrumentos de medida tienen actualmente tanto en el campo de la ciencia como en el de la tecnología es tal que difícilmente se concibe la realización de cualquier trabajo científico o tecnológico sin el apoyo instrumental. La explicación de ello es sencilla, los sentidos pueden engañarnos. Existen magnitudes como la presión, humedad, etc., que no son perceptibles de ser medidas a través de los sentidos. Variaciones muy pequeñas de la magnitud a medir sobrepasan la sensibilidad de nuestros sentidos. De la misma manera, valores extremadamente grandes o muy pequeños tampoco pueden percibirse a través de los sentidos. Resumiendo, nuestros sentidos no son fiables. De esta forma, los instrumentos de medida se diseñan y construyen pensando en la necesidad de cubrir estas y otras carencias. El uso al que se destine, así como las exigencias de precisión y exactitud en la medida, condicionarán la calidad del mismo. Por ello es importante, antes de adquirir un aparato de medida, tener muy claro cuáles son las prestaciones que se esperan del mismo. Ya, muy bien. Hasta ahí, por favor. Muy buena Listo. lectura. Ya, luego, señorita Massa, por favor. Luego, señorita Massa. Ahora, atienda, por favor. Verán cómo esto va cambiando poco a poco. Y ahora, no es que la inteligencia artificial es de ahora. Comienza por los años 80 y vean luego de tantos años, ¿no es cierto? Sería 20 años más 23, dentro de 43 años, próximos a los 50, cómo ha avanzado bastante. Por ejemplo, habla aquí de cuestiones que son muy fundamentales como la presión y la humedad, que no son, que a los sentidos nos pueden engañar. Hay gente muy buena, ¿no? Y eso da producto de experiencia, por ejemplo, en las florícolas y todo eso que dice, es el tiempo de ya de cosechar la rosa, es el tiempo ya de apartar los tallos. Es decir, esa gente tiene esa experiencia, tiene esa experticia. Y también está la otra parte, ¿no? Cuando uno va a un invernadero donde hay rosas, tienen ya los aparatitos donde le leen todo el instrumental, ¿no es cierto? Todas las variables, presión, humedad, temperatura, todo lo demás, ¿sí? Son una magnífica la situación porque uno sabe que ese sistema está controlado. Y luego ustedes les van a dar en análisis matemático sistemas controlados, ¿no es cierto? Entornos y todo lo demás. Ahora, vaya asimilando todo. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que ahora la inteligencia artificial va mucho más allá. A ver,
Antes, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando necesitamos las frutitas, ¿no es cierto? Para ver si el tiempo, no puedo pasarme, ¿no es cierto? Del tiempo en sacarle que todavía no esté madura, que esté madura. Pero ahora la inteligencia artificial, solo con la foto o solo con la grabación, va pasando el tiempo y me avisa cuando están maduras. Imagínense lo que es eso. Es una cosa de locos. Es decir, dice y me avisa, ¿no? La maquinita sabe que ya la frutita está ya. Ni antes ni después. Justo exacto. Lo que antes un humano puede hacer teniendo un buen ojo de inteligencia artificial. Y ahí viene el dilema, ¿no? ¿Nos pueden suplir las máquinas? Yo diría que no. Por el hecho, en ciertos trabajos podría pasar, pero la capacidad que ha dado Dios al ser humano de decidir, ¿no es cierto?, de calcular, de poder tomar cierto tipo de decisiones, obviamente van a permitir el éxito de una empresa, ¿no? Y eso obviamente va, las emociones, va mucho más allá de la inteligencia artificial, pero es una tremenda ayuda. Vean que antes necesitamos de aparatos que nos pueden guiar y aparatos con lo que se graduaron un montón de ingenieros, un montón de profesionales, pero que en la actualidad, ayudados de la IA, de la inteligencia artificial, nos va a hacer más efectivos. Pero entre tanta información también, el que decide, y ahí es cuando viene la diferencia, como siempre les digo entre profesionales, saber en qué momento adecuado tomo una decisión. Eso sí es tremendo. Entonces, dice que la calidad de una medición depende del instrumento de medida, porque nos leía el señor Cisalema. Por lo tanto, antes de comprar un aparato, hay que ver qué prestaciones se tienen del mismo. Igual, ustedes que los van a llevar a hacer física, van a estar en laboratorio, van a tener todos los instrumentales y ahí obviamente ustedes van a establecer con mejor criterio lo que es precisión, lo que es exactitud. Pero aquí van a recibir toda esa parte teórica. ¿Sí? Ahora, como les había dicho, ya habíamos visto, ¿sí? A grosso modo, hemos calculado ya operaciones que tenían, por ejemplo, instrumentos que permitían medir hasta milésimas, otros hasta décimas, otros hasta centésimas. En esta parte vamos a literalmente son 59 páginas, a menos este documento, en donde ya vamos a hablar más técnicamente, ¿no? Y ahí va a entrar el análisis estadístico, por lo tanto tienen que estar muy concentrados. Ahora sí, señorita Massa, lea por favor un aparato en adelante, por favor, gracias. Ya, Liz. Un aparato de medida que queda definido por las siguientes características: cortas, máxima y No, mínima, cotas, rango, cotas. cotas, máxima y mínima. El audio no le estoy ayudando, mi estimada señorita Massa. Le voy a pedir a alguien más, ¿ya? Yo creo que si están por ahí gritando y no conviene. Ya, por favor. Bueno, vamos con el señor Soria. Ayúdeme, Anthony, con la lectura. Gracias. Un aparato de medida queda definido por las siguientes características: cotas máximas, máxima y mínima, rango, rapidez de respuesta, sensibilidad, fidelidad, resolución o apreciación, precisión. Ya, muy bien. Rapidito algunos conceptos, ¿no? Claro, si un aparato es preciso, ya luego vamos a decir que es preciso, que es exacto, pero la precisión es muy importante, ¿no? La fidelidad, por ejemplo, fidelidad en términos general, en el asunto, por ejemplo, de sonido, claro, van a valer más unos audífonos que yo pueda escuchar clarito que otros que sean como motor, ¿no? Es decir, claro, entonces ahí vienen las marcas, vienen las diferencias, pero a veces, como les digo, no guiarse por las marcas, porque más la marca es lo que vende, pero puede ser alguno, aunque ustedes no crean, un audífono chino, lo que sea, pero de buena calidad, ¿no es cierto? Entonces tienen que leer las especificaciones del instrumento. La rapidez de la respuesta es muy importante, una rapidez de una respuesta. Antes, no sé si habrán visto alguna vez, mis papis tenían una calculadora que Casio, de las primeras de esas tremendas que salió, y la lucecita era bonito, me llamaba la atención porque salía como color fluorescente. Pero, por ejemplo, para calcular una tangente de 30, uno apostaba tangente de 30, tranquilamente se iba, se tomaba un cafecito, regresaba, así tranquilo les digo, y recién calculaba la tangente de 30, pero era
una maravilla. Entonces, pero ahora vean, simplemente con una calculadora, ingresan todos los datos como hemos visto, sin cálculos intermedios y nos da la respuesta. Entonces, es muy importante, profe, la rapidez de respuesta. Claro, claro que es muy importante. De hecho, ustedes luego van a programar, una maravilla, van a programar, qué sé yo, en MATLAB, van a programar en SILAB, van a programar ya también para inteligencia artificial, es decir, van a hacer un montón de cosas. Y entonces la rapidez propia de la respuesta es muy importante. Muy bien, siempre van a tener una cota máxima, una cota mínima. Significa que obviamente hasta un máximo va a pedir medir un instrumento y también el mínimo y el máximo, ¿no? Para saber qué instrumento yo lo voy a emplear. Y es muy importante. No es lo mismo, por ejemplo, medir un tiempo con un reloj de manecillas que medir, qué sé yo, con un teléfono celular que puede medir hasta centésimas, hasta milésimas, ¿no? Entonces, ver esas diferencias que son muy importantes. Muy bien, ahora sí, vamos, señor Bonilla, por favor, lea cota máxima y mínima. Cota máxima y mínimo. La cota máxima es el valor máximo que puede medirse con un instrumento de medida. Por otra parte, el valor mínimo se le llama cota mínima. Es importante conocer las cotas máximas y mínimas de su instrumento. Ello evitará su posible deterioro y la utilización del rango adecuado a la medida en cuestión. Perfecto, muy bien. Ideas, por ejemplo, tengo un glutómetro, ¿no? Para medir la fuerza. Entonces, yo no le puedo, si sé que me permite, sé que si yo medir hasta 5, 2, 3 o hasta 10 newtons, yo no le puedo meter tanta masa, ojo, porque ese instrumento se me va a dañar, profe. Tengo una masa de 1 kilogramo y tengo un aparatito que solo me permite medir 5 newtons. Entonces, yo sé, y ahí viene obviamente lo que estudié en el colegio, que el producto de la masa por la gravedad ya me da el valor en newtons. Es decir, tengo una masa de 1 por 9,8, es 9,8. Entonces, ya se me pasó de los 5. Entonces, es muy importante porque si no, los instrumentos se dañan. ¿Sí? Igual ustedes les han tomado prueba de laboratorio, presencial, venga, mida esto, saque un error absoluto, un error relativo, vean una prueba simple de laboratorio de física y usted va a tener que desenvolverse, ¿no? Entonces, esas cuestiones es muy importante, en definitiva, para no dañar un instrumento de medida, tienen que saber siempre su valor máximo y su valor mínimo. Sí, ya, pero no se preocupen, todo lo que es posible, hemos de hacerlo vía virtual. Sí, 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 cómo, sí, cómo. Muy bien, rango, por favor, vamos a ver, rango. Usted mismo que estaba leyendo, por favor, rango. Rango. El rango de un instrumento nos señala el nivel de medición que pueden realizarse con él. Algunos instrumentos, como los polímetros, disponen de diferentes rangos para la medida de tensiones, de, de tensiones, ¿No? intensidades, capacidades y inductancia. Inductancia. Inductancias, etcétera. Bueno, hay un aparato que es, por ejemplo, de modo común, ¿no? Que ve el multímetro. El multímetro permite también medir, qué sé yo, intensidades de corriente, permite medir resistencias, permite medir voltajes. Entonces, y obviamente, como les digo, hay que saber el rango del instrumento, ¿no? Sí, para que no se produzcan deterioros, para que no se produzcan algún daño en particular. Pues dice, el rango de un instrumento nos señala el nivel de mediciones que pueden realizarse con él, ¿sí? Es decir, depende de la característica de la práctica, yo no tengo que abusar. Pero ahora en la actualidad, por ejemplo, hubieron los colegios de bachillerato internacional en los colegios fiscales. Lamentablemente se ha retirado esa cuestión, pero el material que se compró de primera línea debe estar funcionando. De hecho, quien les habla lo utilizaba y una maravilla, ¿no? Ya no tenía que estar utilizando el cronómetro, ya no tenía que estar utilizando, qué sé yo, la reglita para medir. Por ejemplo, una práctica de tiro libre, simplemente se le soltaba la pelotita y el sensor, pues que arroja un datito, dos datitos mientras va cayendo,
ahorra cientos de datos, arroja cientos, miles de datos, y usted tranquilamente con esa maravilla y teniendo obviamente la experticia, ya en la tabla de datos decía, de aquí para acá me va a servir. Y yo voy a trazar mis gráficas distancia-tiempo, velocidad-tiempo, aceleración-tiempo, es decir, salen unas maravillas, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y combinado lo que les digo ahora, la inteligencia artificial puede hacer muchas, muchas cosas más. Esperemos también que la universidad no se vaya adaptando a ese tipo de cuestiones, porque los aparatos anteriores van no perdiendo, porque ahora hay adaptaciones también. Se puede adaptar con la tecnología, digamos, nueva, con los instrumentos actuales y resultar una buena práctica de laboratorio. Pero la experiencia demuestra que también hay que irse tecnificando, si no nos vamos quedando atrás, ¿no? Sí, eso también es muy importante. Muy bien, la rapidez, yo les leo. La rapidez de un instrumento está relacionada con el tiempo que ésta necesita para indicar el valor de una magnitud. Como les había dicho, es muy importante darse cuenta de esa situación. Muy bien, Viviana Chimba, ayúdenos por favor con sensibilidad. Ok. Sensibilidad. Se entiende por la sensibilidad la habilidad de un instrumento para detectar variaciones mínimas de la magnitud a medir. Cuanto menor sea la apreciación del instrumento de medida, mayor será su sensibilidad. Muy bien, cuanto menor sea la apreciación del instrumento de medida, mayor será su sensibilidad. Y de ahí, obviamente, el costo va a subir, ¿no? No es lo mismo medir, como les diga, algo que me mida con 0,c, como por ejemplo, vamos a hacer un microscopio, el tamaño de una célula, en micras, que sería 0,00 van 2, 00 van 4, 0,5 y un 1, es decir, 10 a la menos 6. Recuerden que ustedes hicieron un deber eso que luego ya cuando se la plataforma tendrán que subirlo. Entonces, vean esa sensibilidad de ese microscopio. Pero claro, hay obviamente el microscopio electrónico, el que permite igual a la menos 9, o sea, el tamaño súper, súper pequeñitos, pero obviamente el costo va a ser mayor. Entonces, eso se trata de sensibilidad. Ojo, cuanto menor sea la apreciación del instrumento. Entonces, ya en los problemas les van a hablar de sensibilidad. Si usted no recuerda algún término, recurra a su documento, porque aquí obviamente vamos, como dije, literalmente a comernos esta cuestión y a explicar qué es cada cosa. Muy bien, fidelidad. Se dice que un instrumento de medida es fiel cuando repitiendo varias veces la misma medida se obtienen valores, si no idénticos, prácticamente iguales, ¿sí? Esa es la fidelidad, ¿sí? De un instrumento, ¿sí? Yo repito, ¿sí? En condiciones reales, una práctica de laboratorio en particular, y mido, por ejemplo, desde una cierta altura y veo que si tengo igualmente una buena tipo de reacción, los valores se van obteniendo, ¿no? Dice que si no son idénticos, prácticamente iguales. Y eso me ayuda también a realizar una buena práctica de laboratorio. Muy bien, listo. Vamos con, usted mismo, señorita Chimba, por favor, ayúdenos con resolución. Ok. Resolución o apreciación. La menor medida exacta que puede realizarse con un instrumento de medida recibe el nombre de resolución o apreciación. Ya, esa ha sido la menor medida exacta, ¿no? Es decir, ese aparatito me permite, tiene una apreciación de una décima. Y aquí viene ya mi cabeza 0,1, la unidad que sea, 0,1 pulgadas, 0,1 centímetros, metros. Me permite medir hasta 2 centésimas de segundo. Rapidito acá, 0,01. Profe, ya voy sacando mi apreciación. No les digo, lo que bien no ponemos, apreciación es igual a, qué sé yo, un calibrador. Un calibrador me permite medir hasta milésimas de centímetro. Profe, la apreciación es igual a 0,001, lo que dije, ¿no? Centímetros, milímetros, lo que sea. Es decir, esa es la apreciación, la menor medida exacta que puede ser medida con ese instrumento de medida.
Precisión. La precisión de un instrumento de medida indica la mínima variación de magnitud que puede ser determinada por el mismo. Un instrumento, como por ejemplo un termómetro digital, puede tener una resolución o apreciación de 0,1 grados centígrados. Es decir, que me permite medir hasta décimas de grado centígrado. Y sin embargo, su precisión ser de más menos 0,2 grados centígrados. Miren la diferencia entre apreciación y precisión. ¿Qué es la apreciación? Que yo sé que la lectura es hasta las décimas de grados centígrados. Es decir, yo voy a tener 8,1 grados centígrados, ¿sí? Voy a tener 8,2 grados centígrados. Mientras que la precisión puede variar por la fabricación del instrumento entre más 0,2 y menos 0,2. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, con el ejemplo anterior que yo puse 8,1. Esos 8,1 son 8,1 grados centígrados. Pero la precisión puede variar entre, sumemos, 8,1 más 0,2, entre 8,3 y también puede darse el otro caso, 8,1 menos 0,2, ¿sí? Puede estar en 7,9 grados centígrados. Es decir, puede haber una variación, una fluctuación entre esos dos valores. Esa es la diferencia entre apreciación y precisión, ¿sí? La precisión puede variar por las características obvias que tiene un instrumento de medida. Muy bien, ahora vamos a ver algunos instrumentos de medida que de ley van a tener ustedes el primer año y comenzamos. La regla de medir. La regla de medir, pues no hay que admirarse, ustedes la han utilizado desde la escuelita. Claro que algunos pierden la costumbre de utilizar y utilizan el manómetro, ¿no? O el pulsómetro, pero deben tener un buen pulso aquí, al menos. Luego ya la carrera les va a exigir que tengan un buen pulso. Sí, buen pulso. De aquí sale con buen pulso, sale con buen pulso. Regla de medir. La regla de medir es uno de los instrumentos de medida más simples y de mayor uso. Se pueden observar con ella resultados con una precisión aproximada de más o menos 0,5 milímetros. Sin embargo, para ello debemos evitar los siguientes errores. Muy bien, ahora sí entramos a lo fuerte, ¿sí? Error de paralelaje. Muy bien, error de paralelaje. Shirley Farinango, ayúdenos, por favor. Shirley, ¿no está Shirley? Shirley Farinango. No, muy bien. Vamos ahí. Brian Fuelagán. Estimado Brian. El error del paralaje, Paralaje, ¿sí? paralaje se comete al dirigir la visual oblicuamente o desde distintas direcciones sobre la escala de mediación. La mejor manera de minimizarlo es dirigiendo la visual perpendicularmente a la escala. Este tipo de error ocurre no solo con la regla de medir, sino con todo aquel instrumento que es un indicador se mueve sobre una escala. Perfecto, muy bien. Y entonces ustedes cuando les han de haber visto, ¿no? A los médicos cuando han tenido ustedes fiebre y son muy observadores, entonces el médico lo que hace es, se coloca así, ¿no? Los buenos médicos, ¿no? Se colocan de frente al termómetro, ¿sí? Y ahí es cuando dirigen su visual. No de un lado, no de otro, sino de frente, ¿sí? Obviamente vean ahí cuál es la posición correcta del ojo. Ahí está clarito cuál es el famoso paralaje, ¿sí? Exacto. Entonces ahí de ley tienen que formar un ángulo ahí de 90 grados, para no cometer el error de medida, ¿sí? Muy complicado, ¿no? Recuerden que hay procesos, por ejemplo, cuando de ley tienen que inyectarles y deben ser precisos para no cometer equivocaciones. Sí, a veces un mal cálculo de ley de la anestesia ocurren muchas desgracias, ¿no? Entonces, ser exactos en la medida. Muy bien, entonces la posición correcta, ¿no? Dice que la visual tiene que estar perpendicularmente a la escala.
Y eso es muy importante, ¿no? Si el termómetro está aquí, yo mi visual no debe estar acá abajo. Tengo que estar recto, ¿no es cierto? Debe estar justo recto donde está la medida para hacer una medida correcta. No esto, donde yo tenga que ver hacia abajo y peor ver hacia arriba. ¿Sí? Y eso deben ser muy observadores. Al frente, pone un ángulo de 90 grados. Fíjese que son aplicaciones prácticas y donde yo sé que realizo una buena lectura, ¿no? Y a veces sabe usted una buena lectura cuando lee y estamos haciendo así los estudiantes. No, 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 no. Al frente, por favor, al frente, al frente. Que sea de forma vertical. Generalmente, los extremos de las reglas suelen encontrarse bastante deteriorados, por ello debe desconfiarse de la posición cero. No solo de la regla, sino de cualquier instrumento de medida. Por ello, cuando se mide con la regla, el error en el cero puede evitarse midiendo como se indica en la siguiente figura. Recordando luego de realizar la sustracción que corresponda. A ver, hay instrumentos en laboratorio donde no están bien encerados y la agujita está dos marcas hacia la derecha. Entonces, de todas las lecturas que yo haga, yo tengo que descontar esas dos marcas, que pueden ser 2 centímetros, 2 milímetros, 2 amperios o 0,2 amperios, o sea, lo que sea en la escala que yo tenga que estar trabajando. Porque si no, los cálculos, la práctica de laboratorio no va a salir de la misma manera. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. A ver. Déjenme, permítanme un ratito. Voy a hacer lo siguiente. Ya, perfecto. Voy a tomar una de todos los que están presentes, ¿sí? Para no tomarles lista. Y enviar una captura y ya acabamos. Perfecto. Listo. Ahí está una. Vamos a... Ya, perfecto. Muy bien, y terminamos para aprovechar el último minuto que nos queda. Muy bien, ahí está la medida incorrecta, por favor. Repito, cuando hay escalas deterioradas, ¿no? Sí, generalmente las reglas de los estudiantes son deterioradas. Es conveniente hacer una medida, por ejemplo, de ese objeto que yo quiero medir. Le recorro hasta cuando mi visual me permita tener una línea que esté bien hechecita, ¿no? Sí, la medida incorrecta está como cascado, mientras que la medida correcta con ese instrumento sería desde una escala que me permita, pueda yo medir correctamente. Perfecto. Normalmente las reglas que utilizamos suelen ser reglas económicas, por lo que generalmente las escalas suelen estar marcadas incorrectamente. Si se van a utilizar en medidas que requieran de buena exactitud, deberá comprobarse esta colocándola junto a una regla patrón, observando las lecturas. Muy bien. En las próximas clases, muy bien, vamos ya a sacar las apreciaciones de una regla. No solamente vamos a ver una regla, vamos a ver software para ver calibrador, para ver Palmer, ver un poquito de balanza, que sí se lo puede enseñar y también con el respectivo software, ¿no? Muy bien, les agradezco mucho, estimados estudiantes, y nos vemos en una próxima oportunidad el día jueves, ¿no? Sí, por favor. Y gracias por el aguante que han tenido en esas clases, ¿no?